Anteriormente revisamos la estructura de los carbohidratos y en este video hablaremos de las reacciones que pueden sufrir estas moléculas durante el metabolismo. Los monosacáridos pueden sufrir reacciones de oxidación o reducción en su grupo funcional, principalmente en el aldehído, y reacciones de oxidación o adición en sus grupos hidroxilo. Veamos cómo ocurren las reacciones de oxidación. Estas pueden ocurrir en el grupo funcional aldehído, que está en el carbono 1, y se formará un ácido carboxílico. En otro caso, se oxidará el grupo hidroxilo del carbono 6, formándose también un ácido carboxílico, y se conserva el grupo aldehído del carbono 1. En el último ejemplo, se oxida el grupo aldehído del carbono 1 y el grupo OH del carbono 6, formándose en este caso un ácido dicarboxílico. Estos ácidos reciben el nombre de ácido aldónico, ácido urónico y ácido sacárico. Específicamente, en el caso de la glucosa, se estará formando el ácido deglucónico, el ácido glucurónico y el ácido deglucárico. La reducción de los monosacáridos se lleva a cabo en el grupo aldehído del carbono 1 y al reducirse a alcohol, se formará un polialcohol. En el caso de la reducción de la glucosa, se forma el sorbitol. Si se han percatado, hasta ahora no hemos hablado de las cetosas, porque estas sufren una reacción diferente. Tienen una reactividad especial que se conoce como tautomería cetoenol. Observemos a la fructosa aquí en el lado izquierdo. Este monosacárido es una cetosa, que en condiciones básicas forma un enol, es decir, un alcohol con un doble enlace. Y al ocurrir un rearreglo de los átomos, se formará un aldehído, es decir, de una cetosa se pasa a una aldosa. Y estas aldosas pues ya pueden sufrir las reacciones que ya vimos anteriormente. Las reacciones de adición ocurren en los grupos hidroxilo de los monosacáridos y es cuando un sustituyente diferente se une al azúcar. Aquí tenemos a la glucosa, pero cuando se agrega un grupo amina en el carbono 2, se forma la glucosamina. Y si además se une un grupo acetilo, se forma la acetilglucosamina. También se puede fosforilar. En este caso vemos un grupo fosfato en el carbono 6 y se forma la glucosa 6-fosfato. O bien se pueden adicionar otros grupos, como el que está señalado en este lado derecho, y se forma el ácido murámico o el ácido N-acetilmurámico. Una característica muy importante de los azúcares es su carácter reductor, que va a permitir que otras moléculas se reduzcan y que el azúcar se oxide. Para que ocurra esto, es necesario que el grupo OH del carbono anomérico esté libre. Recuerden que el carbono anomérico es aquel que tiene el grupo aldehído o el grupo cetona. Entonces, este se oxida a ácido carboxílico y otra molécula se reduce. En este ejemplo, aquí tenemos a la molécula abierta, el grupo aldehído se oxida a ácido carboxílico y aquí el estado de oxidación del bromo cambia, por lo tanto se reduce. También puede ser moléculas de cobre las que se puedan reducir.
Otra reacción importante que sufren los monosacáridos es la formación de enlaces glucosídicos, que se forman cuando reacciona el grupo H de un monosacárido con otro grupo reactivo y hay pérdida de una molécula de agua. Cuando el grupo reactivo es otro OH, se forma un enlace O-glicosídico. Cuando es una amina, se forma un N-glicosídico. Cuando es un grupo sulfidrilo, se forma un S-glucosídico. Y cuando el grupo es un carbono, se forma un enlace C-glucosídico. Y aquí tenemos los ejemplos. Un N-glicosídico, por ejemplo, es la guanosina. Un S-glicosídico es la sinegrina o mostaza negra. Y un C-glicosídico es la aquayamicina, que es un antibiótico. Los enlaces O-glicosídicos entre los monosacáridos va a dar lugar a la formación de un di, de un tri, de un tetra, de un oligo o de un polisacárido y pueden unirse de diferentes maneras. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí está representada la lactosa, que es un disacárido formado por galactosa y glucosa. Estos se unen a través de los OHs de los carbonos 1 de la galactosa y del carbono 4 de la glucosa. Estos OH son anoméricos y recuerden que pueden ser alfa o beta. En este caso se trata del anómero beta, en el caso de la galactosa, y del anómero alfa, en el caso de la glucosa. Entonces, el enlace se resumiría como beta 1,4 alfa. El otro ejemplo que está dibujado es la maltosa, que es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa. Estas se unen a través de los OHs del carbono 1 para la primera glucosa y el carbono 4 para la segunda molécula de glucosa. Entonces el enlace es 1,4 y los anómeros son alfa y alfa. Entonces el enlace es alfa 1,4 alfa. En el último ejemplo tenemos a la sacarosa formada por glucosa y por fructosa. El enlace que se forma es entre el OH del carbono 1 y el OH del carbono 2 de la fructosa. Por lo tanto, es un enlace 1,2 y los anómeros son alfa y beta. Entonces, resumiendo, el enlace es alfa 1,2 beta. ¿Ok? Y bueno, cuando se unen dos o más moléculas de monosacáridos, tendremos a los polisacáridos, tales como el glucógeno, que es un polisacárido muy ramificado formado por unidades de glucosa unidas por enlaces alfa 1,4 en la parte lineal y alfa 1,6 en las ramificaciones. El almidón, que es menos ramificado que el glucógeno, pero que tiene el mismo tipo de enlaces entre las unidades de glucosa. La celulosa, que es un polisacárido formado por unidades de glucosa unidas por enlaces beta 1,4, y la quitina, que es un polisacárido lineal que tiene unidades de N-acetilglucosamina unidas por enlaces beta 1,4. El glucógeno lo veremos a más detalle cuando veamos cómo se van a metabolizar estos carbohidratos. Bueno, resumiendo, hemos visto cómo se clasifican los carbohidratos, qué son, cómo reaccionan, que se encuentran en los alimentos y entonces, pues ya estamos listos como para estudiar cómo se metabolizan estas moléculas. Y en el próximo video empezaremos con el tema de glucólisis. Hasta la próxima.